charlas magistrales de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Vamos a continuar con estas charlas y hoy vamos a seguir en nuestro curso denominado Mindfulness, atención plena para tu bienestar personal. Si ya estás aquí, te invito a que te quedes, te felicito por darte este momento, que es un momento dedicado a un trabajo interior. Y vamos a seguir avanzando en este tu proceso personal. Soy Vanessa Caro y las voy a acompañar durante estas sesiones. Estamos en el módulo 1, la práctica del mindfulness o la atención plena. Y esta sesión nos invita a conocer los espacios de aplicación que tiene el mindfulness o la atención plena. Así que vamos a ir descubriendo cómo esta práctica es transversal a todas las áreas de nuestra vida y a todos los espacios en el que nos desenvolvemos. Y cómo ha ido tomando tanta fuerza y cada vez se hace más necesario. Entonces, como ya sabes, si tienes alguna duda o consulta, lo haremos al finalizar la clase y vamos a entrar de lleno entonces a lo que nos toca. Qué bonito es poder ver ahora que en este verano para nosotros es tan difícil conectarnos con la naturaleza y conectarnos con el mar. Nosotros, los que vivimos en la costa, estamos muy relacionados a la energía del mar. Extraño mucho poder pasar el verano frente al mar o sentir la brisa marina que también nos hace a todos. Sin embargo, he querido poner esta foto porque el mindfulness te invita a ti a que encuentres ese espacio de calma, ese espacio que necesitamos todos, que a veces no nos damos cuenta ni lo valoramos. Vamos tan deprisa y queriendo hacer tantas cosas que nos parece que cuando alguien nos dice para, estamos perdiendo el tiempo. Y no se trata de eso. Necesitamos respirar. Respirar para calmar, para escuchar, para sentir. Y a eso es lo que te invita el mindfulness o la atención plena. Necesitamos como seres humanos y ahora más que nunca espacios de recuperación, espacios de conexión, pero no con una mirada esotérica o una mirada de algo que es ajeno a nosotros. Esto es la conexión más natural que tiene el ser humano y que debemos recuperar, porque necesitamos momentos para poder tener la sabiduría de afrontar la situación que nos toca. Nos están tocando años duros en el que está demandando mucho de nosotros. Necesitamos mucho autocontrol, mucha calma para sostener, para acompañar, pero sobre todo para aceptar las diferentes situaciones que nos puedan tocar a cada uno de nosotros. Tal vez una pérdida, tal vez una separación, tal vez ese distanciamiento físico. Y cuando me refiero a pérdida, me refiero a todo, desde la pérdida del empleo, desde la pérdida de una relación, un ser querido. Entonces, tienes a la mano esta herramienta para que puedas incorporarla a tu vida. Porque cuando una persona está sufriendo, no solo sufre ella, sufre también su entorno. Entonces, quiero empezar leyendo esto. Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro. Has de enderezarte a ti mismo. ¿Quién dijo esto? Buda. Y voy a hablarles un poquito de quién es este señor, al que mucha gente, y quizás estés tú entre ellos, que piensa que el budismo está visto como una religión. Y no se trata de eso, y te voy a hablar un poco de quién es este hombre que hace ya más de 2500 años empezó a interesarse por querer saber un poco más de lo que pasaba con el ser humano. Y que el mindfulness basa mucho de su práctica en las prácticas budistas. Entonces vamos a conocer. Siddhartha Muni era un príncipe, un niño que nació en Nepal. Este príncipe, Gautama Siddhartha, vivía muy tranquilo en su palacio, como todos los príncipes. No tenía ningún tipo de afectación, le iba muy bien. Él no se había enfrentado nunca con el dolor de otro ser humano. No era fácil para él ver a una persona anciana sufrir. No era fácil para él ver a una persona enferma o que muriera por una enfermedad sufriendo mucho. Pero sin embargo, hubo un día en que él tuvo un contacto de este tipo y fue algo que en él impactó mucho.
Se encontró con una persona enferma y anciana a quien vio padecer. Y eso despertó en él el interés por saber qué ocurre en el ser humano. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? Y entonces empezó a plantearse este cuestionamiento y empezó a investigar. Y salió en la búsqueda de esa respuesta. Y este señor quería saber qué es lo que nos enferma como ser humano. Y él se dio cuenta entonces que el sufrimiento es lo que nos acompaña a las personas. Y nos dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa esto? Como decía al inicio, el dolor de una pérdida no lo podemos evitar, va a estar ahí. Estamos viendo cómo personas cercanas a nosotras pierden seres queridos, tal vez te ha tocado a ti hacerlo. Has perdido y hay mucha gente que está perdiendo su trabajo. Hay muchas parejas, familias que se están separando. Y esto no lo puedes evitar, escapa de tu control. Pero sin embargo, el sufrimiento sí es opcional, porque el sufrimiento es aquello que se añade a un dolor natural. ¿Cómo es esto? Vamos a imaginar, por ejemplo, ahora que yo estoy dando esta clase y de pronto tengo un malestar en la garganta. Tengo un dolor real porque eh, eh, tengo una pequeña afección en la garganta. Uno, ¿me podría afectar? Sí, porque es un dolor real, tengo una garraspera, podría convertirse en una infección a la garganta, podría yo pensar, ok, de repente también tengo el COVID, porque es uno de los síntomas, pero lo real es que tengo un malestar en la garganta. Ese es un dolor cierto. Pero si yo empiezo a decir, uy, no voy a poder dar las clases, probablemente se me entrecorte la voz, probablemente me ahogue y no voy a poder permitir que la gente me escuche completamente. Eso está aportando sufrimiento a esa pena, a ese dolor que yo estoy sintiendo. Y eso es algo que me gustaría que tuviéramos claro. Yo no podría cambiar este dolor físico, porque suponiendo que lo sienta, que tengo una laringitis o una faringitis y que me impide de alguna manera o me afecta de alguna manera para lo que estoy haciendo en este momento, eso es real, ocurre. Pero el componente que yo le pongo de lo que puede pasar por ese dolor, eso se convierte en sufrimiento y eso me afecta y me daña. No voy a poder dar las clases, no me van a escuchar, me voy a sentir muy mal, dejo de ver las cosas de manera clara. Y eso es lo que nos decía Buda. Y es tan importante darnos cuenta de que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Entonces, él estuvo durante 12 años dándose cuenta de esto, que nuestra mente está en este proceso, como le llaman, de rumiación, como una vaca que está masticando todo el día. Y esa es nuestra voz interior, la que nos habla, la que nos critica, la que nos juzga, que lo comentamos en una clase anterior. Y entonces este joven, este príncipe, intuyó que había algo en este proceso que hacía que en el ser humano dificultara esta superación, al dolor que había de repente cuando te vuelves anciano, que hace que las personas lleven peor la enfermedad, que les cueste más las pérdidas, hasta que finalmente, después de 12 años de investigación, él determinó que es esta voz que nos hace sufrir. Y repito, el dolor no va a desaparecer, es real, pero el sufrimiento sí, porque eso sí lo puedes manejar desde dentro de ti. Y eso es lo que a él, una vez que se dio cuenta de que el poder está dentro de nosotros, salió después de 12 años de una cueva y le dijeron, porque él salió con un semblante sonriente. Y si ustedes se fijan en la imagen de Buda, siempre se le representa sonriente. Alguien le dijo, ¿qué ha pasado? ¿Eres tú un dios? Y él dijo, no, yo no soy ningún dios. Yo solo soy el despierto, porque me he dado cuenta de lo que el ser humano puede hacer. Y Buda, en sánscrito, significa
el despierto. Entonces, algo cambió en su semblante y finalmente se dio cuenta de esto. Y es esa realidad que nosotros tomamos de Buda, de este hombre, de este príncipe de hace más de 2500 años. Y también hace 2500 años en China nació otra persona llamada Lao Tse. Qué inteligente y qué sabio y qué vigente se hace este pensamiento, que lo leo con ustedes. Si estás deprimido, significa que estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, es porque estás viviendo en el futuro. Y si estás en paz, es que estás viviendo en el presente. Aparece entonces esta persona también muy especial y escribe este texto de un orden metafísico en su libro que se llama Tao Te Ching. Y nos dice esto que acabamos de compartir. Y claro, cuando uno va hacia atrás, la sensación que tiene casi siempre es de lamentarse, de culpa y de vergüenza. ¿Por qué hice eso? No debía hacerlo. Uy, ¿ahora qué van a pensar de mí? Y también tenemos esa facilidad para mirar hacia el futuro con angustia. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo será más adelante? Eso no ha pasado aún. No ha ocurrido todo aquello que tú crees que podría pasar. Y mucha gente me dice, ay, pero es que hay que ser realistas, hay que seguir la tendencia. Mira lo que está ocurriendo, vamos a saber las consecuencias del futuro. Nadie lo sabe. Ni los más iluminados se imaginaron que el 2020 iba a cambiar la vida del mundo entero. Ni las personas, ni los empresarios, ni los más inteligentes, ni los más adinerados, ni nadie pudo prever lo que pasó con el mundo. Y es que es así. Tú no sabes qué va a ocurrir mañana. Sin embargo, sí sabes lo que estás pasando hoy. Y en eso es lo que te tienes que enfocar. Y este pensamiento que desde hace 2500 años trajo Lao Tse, cada día cobra mayor vigencia. Entonces recuerda que cuando estás pensando en las cosas que ya ocurrieron, cuidado cuando está la culpa y la vergüenza acompañándote. Y cuando ocurre esto, entra el otro componente del que nos hablaba el Buda, el sufrimiento. El sufrimiento se suma a esas emociones de culpa y de vergüenza. Entonces, ten cuidado dónde estás enfocándote y dónde estás poniendo tu atención. Porque probablemente ese viaje de ir del pasado al futuro es el que realmente complica tu vida. Y, como bien dicen, todo ocurre en el presente. Y en el presente vas a encontrar la solución de las cosas que te preocupan. Y vamos a seguir avanzando. Entonces, ya, como hemos hablado, Jon Kabat-Zinn y otros investigadores tomaron esas experiencias de los monjes budistas y los analizaron y preguntaron por qué esta gente está tan tranquila, por qué esta gente puede permanecer en silencio tanto tiempo, por qué no se alteran, por qué parece solo que están con los ojos cerrados y sonríen. Y genialmente lo trajeron a Occidente y empezaron a poner institutos de investigación. La Universidad de Harvard puso un instituto de mente y de cuerpo para analizar por qué estos monjes solo sonreían. Y es ahí que se conoce, gracias a estos estudios, al hombre más feliz del mundo, a Matthieu Ricard, un monje budista que por los resultados de su resonancia magnética dijeron que podía permanecer y ser el hombre más feliz, porque en el lado del cerebro donde se representa la felicidad está mucho más tiempo encendido que el resto de las personas. Y entonces, ¿qué hacen de diferente esos monjes budistas? Simplemente conectan con su corazón, conectan con su respiración y permanecen mucho tiempo en silencio.
Cuando una persona entonces entra en estos estados de calma interior, de sosiego, de paz, parece entonces que dejamos de ser esas vacas rumiantes para estar en un estado de tranquilidad. Porque cuando no estamos en ese estado de tranquilidad o de atención plena o de mindfulness, como se le denomina, estamos, como ya lo dije, rumiando, rumiando, rumiando. ¿Y qué ocurre cuando estamos todo el día en mil cosas? Reducimos nuestra capacidad de aprender. Ojo con esto. Esta es información real basada en investigaciones. Porque estás dispersando tu energía, dispersando tu atención y no te enfocas en una sola cosa. Entonces, reduces tu capacidad para aprender, reduces tu capacidad para procesar información, porque te dicen algo y como tú no estás prestando total atención, te quedas y tú preguntas, ¿no? Sí, 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 te estoy escuchando y lo repites, probablemente te ha pasado. Alguien te quiere decir algo y tú, sí, sí, dímelo, mientras voy preparando el café, mientras voy recogiendo algo aquí en la casa, pero no estás prestando total atención a lo que está ocurriendo realmente a tu alrededor. Y lo más triste es que nos pasa con nuestra familia, con nuestro esposo, esposa, hijo, hija. Tenemos el celular, que es ahora un elemento distractor, creo que de los primeros, y no nos tomamos el tiempo de parar y darles nuestra total atención. Lo hacemos con nuestros colaboradores. Cuando alguien te pide hablar, probablemente estás terminando algún informe y no le prestas total atención. Lo mismo con tus niños. Ahora que estamos en casa con el trabajo y demás, ocurre. ¿Qué tienes que hacer? No dispersar tu energía, no dispersar tu atención y enfocarte en esa persona que te está hablando. Escucharla con todo, con el cuerpo, con la mente y con los sentidos. De eso se trata. Entonces, cuando se aplica el mindfulness en reducción del estrés, porque es así como se enfocó en Occidente, con programas para la reducción del estrés. No es nada más simple que lo voy a explicar en este cuadro. ¿Cómo podemos reducir el estrés? Hemos hablado de lo que nos decía el Buda, que es verdad que hay un hecho real, una pena, una tristeza, una situación, pero el componente del sufrimiento lo pone nuestra vocecilla interior, lo pone nuestra emoción desbordada. Y entonces aquí podemos ver. Lo voy a poner en este ejemplo de colores. Lo que ocurre en el mundo real, un hecho, puede ser cualquier situación, es de color amarillo. Lo que ocurre en el mundo mental, lo que yo me imagino que va a ocurrir respecto de ese hecho. Digamos que dejé de trabajar, perdí mi trabajo. En el mundo real ha ocurrido eso. Y en el mundo mental es, ok, ya no soy importante, no sirvo para eso, ahora, ¿de qué voy a vivir? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que encuentre un trabajo? ¿Me pagarán lo mismo? ¿No me lo pagarán? Eso está en el mundo mental. ¿Qué pasa, les pregunto yo, cuando tú mezclas dos colores básicos como el azul y el amarillo? Muchos me dirán, verde, claro. Y cuando ya mezclaste esos colores como cuando éramos niños y jugábamos con las témperas o las acuarelas, una vez que hacíamos la mezcla y el color era verde, no podíamos distinguir el azul y el amarillo. Eso es lo que nos pasa de una manera gráfica. Y entonces estamos en caos y en colapso, porque de un hecho real sumado a lo que ocurre en mi mente es cuando yo me encuentro aquí, en el caos y en el colapso. Y por supuesto, mis hormonas del estrés se activan y todo mi cuerpo físico y mental está acelerado. Y entonces, ¿cómo hacer para controlar esto? Primero dándonos cuenta de que cuando hablamos de mundo real estamos hablando de hechos concretos. ¿Qué me pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer respecto de ello?
¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué no voy a volver a hacer? ¿Qué aprendí de esto? Y cuando me doy cuenta que lo que hago simplemente es huir al pasado y decir, uy, ya, pero bueno, ese trabajo era el mejor que tuve, no, creo que puedo encontrar otro igual. ¿Y ahora qué va a pasar? Todo aquello que te dices que no forma parte de lo real, identifícalo como tu mundo mental y silencia esa voz para que no logres y no caigas en el caos. Ya sabes, ahora yo te estoy acompañando a que tú te des cuenta que cuando escuchas esa voz, tú digas, ¿quién lo está diciendo realmente? ¿Mi crítico o yo? ¿Eso es lo que ha pasado realmente? Sí, suena un poco loco, ¿no? A veces cuando digo estas cosas las personas me dicen, oye, si yo voy a empezar a escuchar y voy a empezar a decir, oye, ¿quién me habla internamente? Voy a parecer un loquito, pero no se trata de eso. Se trata de identificar tus pensamientos, de tomarles atención y desecharlos, porque no te están sumando nada. Te están llevando a la mezcla de colores para inducirte al caos. Y eso no es lo que queremos. Queremos que tú te des cuenta que en cualquier situación, sea la situación a la que te estés enfrentando en ese momento, tú puedas detenerte. Eso es parte del mindfulness. Respiro 3 segundos de calma y me pregunto, no te enfoques tanto en la respuesta como enfocarte en la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Esto que me estoy diciendo es real o no es real? ¿El hecho de que yo pierda un trabajo me hace ser una persona poco valiosa? No. ¿Un mal profesional? Tampoco. ¿Significa que porque perdí un trabajo no voy a volver a encontrar otro? No es cierto. Entonces, todo aquello que está en el mundo mental y que me lleva al caos, yo puedo decir ahora, hombre, eso no es cierto. Ok, sí, me asaltan esos pensamientos que me están generando angustia porque estoy proyectándome al futuro. Y entonces respiro y me calmo y me digo, eso no es así, eso no es verdad, eso no es real. Y por tanto, continúo. Y en eso te ayuda la práctica del mindfulness, porque va a incorporar esa calma para darte cuenta si realmente es esto lo que quieres para tu vida. Y sí, como hemos dicho, el dolor es inconstancial a la vida humana. Eso es inevitable. Pierdes un ser querido, pero eso no significa que tú lo acompañes de sufrimiento y te mantengas en ese estado de sufrimiento. Igual como hemos puesto el ejemplo ahora de la pérdida de un trabajo. Recuerda, mundo real, el hecho que ocurre tal cual, mundo mental, aquello que nos decimos. Cuando queremos hacer un proyecto, cuando queremos hacer un negocio, igual. Y si no funciona, y si no me compran, y si no, easy, 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 easy. Todos esos easies que tenemos son parte de nuestro mundo mental. Evita entrar en el caos y colapsar, siendo consciente de que hechos son reales y que forma parte de un pensamiento de vaca rumiante que todo el día te está hablando, o esa vocecita interior, o como quieras llamarla, tu crítico, tu juez, como tú decidas. Bueno, entonces habíamos hablado de los ámbitos de aplicación del mindfulness. ¿Dónde podemos encontrar nosotros prácticas reales que ya han sido analizadas por sendas investigaciones que hoy nos permiten traer al mindfulness a la práctica académica? Y podemos ahora compartirlos en un espacio en el que tal vez diríamos, no tendríamos por qué hablar de esto. Pero les repito, cuando hablamos de bienestar, hablamos de todo espacio posible en el que nosotros podemos desarrollarnos. No es solamente el hecho de estar en un ámbito de bienestar o de desarrollo personal. Las prácticas meditativas y de mindfulness son ahora transversales a todo. Entonces, ¿hay pruebas del desarrollo de lo que se está haciendo en temas de salud? Sí, vamos a hablar de esto. Vamos a ver qué nos dicen las investigaciones respecto a la salud. Ya hace varios años que se está aplicando en muchas clínicas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa,
este tipo de prácticas para calmar a los pacientes previamente a una operación, sobre todo a las personas cardíacas. Se han hecho pruebas en las que antes de hacerles un trasplante, antes de hacer una operación de arteria, una operación fuerte, las personas que practicaron, no una vez, ¿no?, sino un programa previo a una operación, respondieron mucho mejor durante la cirugía. Probablemente lo que dicen los médicos es que en las cirugías cardíacas, las taquicardias que se dan en la mesa, en el quirófano, son muchas. Pero ¿qué ocurre cuando un paciente ha practicado la atención plena previamente a su operación? Esto ocurre menos. El paciente está como que más tranquilo, como que entra al quirófano en calma. Increíblemente, esto está ocurriendo y esto es algo que lo está haciendo muchas clínicas, y creo que ya algunos programas también en Perú. He visto que algunas compañías aseguradoras están incorporando este tipo de prácticas saludables, que lo único que traen son beneficios. Cuando se introdujo obviamente el concepto de mindfulness en el ámbito de la ciencia occidental, no faltaron críticos. Muchos creyeron probablemente que estas prácticas de meditación era simplemente algo esotérico, que tenía que ver con creencias religiosas, y eso es algo que sí hay que desmitificar. No tiene nada que ver con religión. Y es más, las personas católicas que regularmente rezan están en algún momento en esa conexión con esa energía sabia, Dios o como quieras llamarlo. En ese momento de conexión, en ese momento de rezo, realmente están conectados, realmente están atendiendo al momento presente, en oración. No importa la práctica que tú realices, lo importante es que tengas minutos, mínimo diario, 5, 10, 15 minutos de conexión, de silencio, de oración, de meditación o de rezo, como quieras llamarle. Pero que es bueno, es bueno. Entonces, las investigaciones han dicho al inicio que se iban a aplicar en las personas para reducción del dolor crónico. Y eso es lo que se hizo. Lo han aplicado para reducir el dolor crónico y esos han sido los resultados que se han dado. Además, se han hecho estudios de cómo beneficia el trastorno de la ansiedad y la depresión. Los invita a la calma, la práctica constante, y es que esto lo vamos a ver en otra clase. Pero no tienen ustedes una idea cómo surgen efectos al interior de nosotros, o sea, en nuestro cerebro, en nuestros órganos. Es increíble los beneficios que puede traer a nuestro organismo una práctica tan sencilla y tan difícil para muchos, que es la meditación, que no es otra cosa que conectar con tu calma, con tu respiración y con tu ser esencial. Solamente eso. Un estudio entonces en el 2013 comparó a 39 pacientes con trastorno de ansiedad que recibieron durante 8 semanas. La importancia aquí del tiempo. Y ustedes lo deben haber escuchado cuando se habla de los 21 días para crear un hábito. Y eso es cierto. Algunas personas necesitan más tiempo. No es una regla que no se pueda romper o que sea única. Mínimo 21 días repitiendo una acción para construir un hábito. Mínimo 21. Probablemente algunas personas necesiten más. ¿Y qué ocurre al interno? Obviamente estamos construyendo una nueva red neuronal. Estamos creando sinapsis, un aprendizaje nuevo. Y necesitamos continuar en él para que esto se vuelva un hábito. Y de pronto sea como cepillarnos los dientes, que es algo que haces de manera intuitiva, instintiva y hasta con los ojos cerrados, ¿no? Por eso algunos ejercicios también, cuando dicen hay que entrenar al cerebro, te piden, si quieres diestro, lávate los dientes con la mano izquierda, para que le obligues a tu cerebro a enfocarse en esa acción tan simple y tan sencilla como lavarse los dientes. Bueno, entonces esta investigación, después de 8 semanas de práctica continua, demostró que el programa de mindfulness basado en la reducción de estrés había beneficiado a el control de la ansiedad. Había una significativa reducción de la ansiedad en este grupo. Y sus autores concluyeron además que podía beneficiar
en la reducción de los síntomas. Miren qué importante. No solo iba afectando en el control de la ansiedad, sino que también se estaban dando cuenta que podía evitar algunos síntomas, porque te conectas con tu respiración. Cuando muchas personas tienen ataques de pánico, dicen respira, respira. Respira para conectar. Es la diferencia de aquellas personas que ya incorporan la práctica de la meditación. Bueno, en el 2014 también hubo un estudio en el que concluyó que el beneficio del mindfulness ha influido en la reducción del consumo de sustancias tóxicas, tipo marihuana, alcohol, anfetaminas, y que se vio que tenía mejores resultados que los que se daban en un grupo de apoyo. La práctica del mindfulness también intervino en este tipo de situaciones o de adicciones. Asimismo, en el 2013, una investigación evaluó la eficiencia de la práctica del yoga y del mindfulness en las enfermedades de cerebrovasculares, porque las intervenciones que se realizaron en la rehabilitación con mindfulness y yoga a las personas que habían tenido problemas cerebrovasculares mostraron resultados positivos, incluyendo mejoras en su cognición, en su estado de ánimo, en su equilibrio y en la reducción del estrés. En el ámbito de la salud es cada vez más común encontrar programas que promueven la práctica del mindfulness. Y ese es un hecho muy importante y cada vez más escuchamos hablar de la salud mental y la importancia de vivir tranquilos, cultivando una práctica saludable, no solo la alimentación consciente, no solo vivir desde el corazón con una conexión amable y compasiva, sino lograr el equilibrio. ¿Para qué? Para no desbordar, para no irnos al futuro ni mantenernos en el pasado, sino vivir en el aquí y en el ahora. De eso se trata también la salud mental, que ahora vemos que se hace, que toma tanta importancia. Y sí, seguimos viendo el impacto que tiene el mindfulness por si ya no estás tú convencido de que debes incorporarlo a tu vida diaria y a tu práctica. Mira estas dos portadas de una de las revistas más importantes, The Time. Ya le han dedicado sendas portadas a la práctica del mindfulness, la revolución del mindfulness, dicen algunos, el poder de sanación que tiene en tu cuerpo, en un estado mental calmo, ¿no? Y no solo eso, también la empresa ADECO, en el año 2016, publicaba ya un estudio que afirmaba lo siguiente: el 65% de los trabajadores que habían sido capacitados en mindfulness tenía una mayor sensación de calma y relax en el trabajo. ¿Ustedes se imaginan sentir calma y relax en el trabajo? Creo que cada vez se hace más necesario, aunque no todos las grandes corporaciones y no todos los grandes líderes tienen claro la importancia del bienestar de sus colaboradores, porque ya no son recursos, es talento humano el que te permite a ti llevar bien una organización y alcanzar todo lo que esperas. Además, nos dijo ADECO que hubo una reducción del 78% en días de baja. Es decir, la gente dejó de faltar por temas de migraña, de gastritis, que tienen que ver con ansiedad, estrés o depresión. Y que además las empresas que habían llevado a cabo esta práctica habían tenido un aumento de productividad en el 20%. Ojalá que alguna de las personas que me está escuchando en este momento sea líder de algún equipo, de algún grupo, y tome conciencia de la importancia del bienestar de sus colaboradores. Si la gente está tranquila, va a dar mejores resultados. Y entonces estas son algunas de las empresas que tienen ya programas de mindfulness. Y nos preguntamos por qué las empresas más innovadoras del mundo, como Nike, Google, Apple,
eBay, Aetna, Sony, están aplicando programas de mindfulness de manera amplia y con un enorme éxito. ¿Por qué estas grandes corporaciones sí se pueden ocupar? Estamos hablando de empresas en las que hay entre 4.000 hasta 35.000 empleados. En general, los programas de mindfulness dedicados y enfocados en el liderazgo atento y consciente están teniendo impacto en los directivos, no solo en el equipo, sino en las cabezas de las organizaciones. Pero entonces, ¿qué significa para una empresa aplicar un programa de mindfulness? Los programas de mindfulness enfocados en empresas están diseñados para desarrollar capacidades y habilidades en estas áreas. Presten atención. Ya lo hemos dicho, reducción y manejo del estrés, mayor capacidad de concentración y atención, mayor estabilidad frente a situaciones de alta tensión, cuando los directivos tienen, y ahora en estos tiempos, mucha presión. Tienen esta herramienta a la mano. No es que yo, ok, como practico mindfulness, entonces, a ver, señores, un momentito, me paro de la reunión, voy a ir a meditar. No. Cuando hablamos de un mindfulness aplicado en los directivos, estamos hablando que si ese directivo se toma unos segundos para respirar y oxigenar su cerebro y mantenerse y mirar de lejos esa decisión difícil que tiene que tomar, definitivamente va a tomar mejores decisiones. Definitivamente va a estar más atento, más despierto, porque no va a dejar que la emoción le gane. Porque sabe que respirando oxigena mejor su cerebro y su parte de habilidades ejecutivas, el neocórtex, le va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, ¿hay un efecto positivo con una práctica de mindfulness desde los directivos? Por supuesto. ¿Hay un efecto positivo de la parte de los empleados? Claro que sí. Estamos hablando de empresas conscientes. Y entonces, ¿refuerza el pensamiento creativo y la claridad? Claro, si estamos trabajando con gente que está tranquila, el efecto va a ser más creativos y más enfocados. Mejores relaciones internamente en el equipo, claro, porque las relaciones interpersonales que forman parte de la inteligencia emocional, que son tan necesarias en el ámbito laboral, se ven fortalecidas, porque ya yo no estoy compitiendo contigo, yo estoy sumando a tu equipo, estoy desarrollando algo porque así lo creo, porque así lo entiendo. Reduce ese nivel de ansiedad donde yo veo que alguien que me rodea me puede atacar. Baja ese nivel de estar en estado de lucha o huida. Estamos en un estado de calma, donde vemos que podemos formar equipos y en el que todos podemos contribuir a lograr los objetivos que nos propongan. Entonces, ¿cómo se ve esto en las empresas? Con un aumento de efectividad. Y estas empresas lo tienen clarísimo. Estamos más enfocados en las metas, mejores decisiones, potencia la inteligencia emocional, lo que significa que va a redundar en el clima laboral, incrementa la capacidad creativa y te permite no solo, en el caso que lo seas, un mejor líder, sino también un mejor jugador de equipo, si formas parte de un grupo o equipo, sino además un mejor ser humano. Pero vamos a hablar entonces del caso de Google, esa gigante internacional que todos conocemos. Fue uno de los pioneros en introducir la técnica del mindfulness en sus oficinas. Y está este señor, Laszlo Book, un senior VIP de recursos humanos de Google, que cuenta en su libro La nueva fórmula del trabajo, Revelaciones de Google. Si les interesa, búsquenlo, que está muy bueno. Que dijo que había una manera que hizo que cambiara su forma de vivir y liderar. Cuenta además cómo tras frustrarse a ver que las reuniones de sus equipos eran poco productivas, dispersas y de muchas horas de duración, ¿no les suena a todos familiar esto? Grandes reuniones en los que nos convocan por un tema, pero finalmente se termina hablando de todo, y la reunión que debía ser de media hora se convierte en una reunión de 3 horas porque el jefe pasa también de un tema al otro y no hay un enfoque, y entonces a veces las reuniones se vuelven improductivas. Eso ocurre, eso a todos los que estamos o hemos estado de alguna manera en el ámbito corporativo lo hemos vivido y lo conocemos.
Entonces este señor de Google se dio cuenta que pues estas reuniones eran bastante improductivas y dijo, hay que implementar algo y propuso probar con la práctica del mindfulness primero en sus trabajadores, a ver cómo les iba. Y luego de ya una práctica sostenida, realizó 3 sesiones que consistieron primero en escuchar su propia respiración. Es algo que vamos a hacer ahora. Observar los pensamientos y prestar atención a sus emociones y a su cuerpo. ¿Qué está pasando en mí cuando estoy pensando en lo que estoy pensando? ¿Cómo me hace sentir ese pensamiento? ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante ese pensamiento? ¿Con qué emoción me conecta? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Respirando, estando en silencio, en un silencio productivo, no en un silencio donde mi mente divaga, dispersa de un lado al otro. Entonces, estas reuniones se dieron y tras el experimento que él realizó, vio que el equipo estaba satisfecho con los efectos del mindfulness. Y lo que le decían es que las reuniones ahora parecían más centradas, el ambiente más amable y menos, eh, había menos choques, había menos controversia, ¿no? Menos competitividad, diría yo. Y las reuniones, luego del tiempo, resultaron mucho más eficientes y de una menor duración. Así lo explica el autor. Entonces, ¿qué ha hecho Google? Como siempre, está grande. Lo que hizo es que desde entonces sí ha ido extendiendo esta práctica del mindfulness en toda la corporación de Google. Y además ha creado un programa mundial, el que les presento aquí, que se llama Search Inside Yourself, que lo pueden encontrar y aquí les he puesto la dirección si les interesa investigar. Empezó como un programa y ahora se ha vuelto un instituto de aprendizaje. Se llama, por eso ya no es solo SAI, sino SAILI, porque además ahora se ha vuelto un instituto de aprendizaje. Si Google, que es este gran monstruo, lo tiene claro, imagínense las pequeñas empresas, nosotros como personas, no podemos estar más validados. Si no te es suficiente todo lo que te estoy contando, pues mira lo que hace Google con su gente. Y es que, como dicen los expertos de recursos humanos, cada vez la preocupación de las empresas por el bienestar de sus trabajadores ha mejorado notablemente. Para ahora, para las corporaciones es importante potenciar el bienestar, ya que es imperativo en la clave del negocio. Y claro que sí, ahora somos más importantes las personas. Nunca debimos dejar de ser. Pero qué bueno que cada vez más empresas se den cuenta que lo más importante somos las personas. Y además que también los trabajadores han cambiado. Ojo, con las generaciones millennials, ahora, ¿qué está pasando? Hay mucha rotación de trabajo, de trabajadores, perdón. El joven va, aprende, y si no le gusta y se siente satisfecho, se va. Porque no ha conectado, porque la empresa no tiene un propósito que le satisfaga, porque la empresa no se conecta con mis deseos. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora miran el trabajo como un medio para alcanzar su bienestar. No como en generaciones pasadas, y debo incluirme, en las que nos decían que una vez acabada una profesión, si es que estudiaste una profesión o un estudio técnico, o si te veías obligado a trabajar, tenías que estar en ese trabajo prácticamente hasta que se te acabe la vida o hasta que te despidan. El trabajo era visto como un castigo. Ay, tengo que trabajar. No era algo estimulante. Entonces, ya ese trabajador no existe, porque ahora están los millennials, los centennials, que tienen otra visión, otra percepción, otra capacidad, aprenden rapidísimo. Y si no estás como empresa alineada a las necesidades de tu trabajador, probablemente seas una empresa que esté destinada a desaparecer. Ahora, el recurso, que en realidad no es recurso, sino es talento, a quién hay que enfocarse. Y creo que hay cada vez más departamentos donde incluyen ahora, incluso la tendencia, departamento de la felicidad, del bienestar.
¿Cómo conecto? ¿Cómo empatizo? ¿Cómo comparto mi propósito? ¿Cómo evito la rotación de tantos trabajadores? Entonces, muchas empresas están valorando la práctica del mindfulness también. Y claro, por ejemplo, en España apuestan por cuidar el equilibrio emocional de sus empleados. ¿Y cómo lo hacen? Con prácticas de pausa activa, con clases de yoga. En el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo se habla mucho de las pausas activas. ¿Qué significa desconecta? Que es de lo que yo estoy hablando aquí contigo. Si trabajas en recursos humanos, lo conoces. Si no, si formas parte de un equipo, igual necesitas desconectar por 15 minutos, por 5, por 10. Necesitas. ¿Qué ocurre? Que estamos en este agotamiento que hay ahora por las reuniones Zoom, los famosos Zoom, tienen un efecto muy fuerte en el bienestar de las personas. Y es que necesitamos permanecer conectados y mirándonos como en un espejo durante horas, lo que dure una reunión. Si es que, claro, se apaga la cámara, pero estás tratando tú de mirar al jefe o a aquella persona que dirige la reunión, porque lo que pretende tu cerebro, lo que tú pretendes, no consciente, sino desde el subconsciente, es intentar interpretar su lenguaje no verbal. Eso que cuando estamos frente a frente a una persona, no necesitamos enfocarnos solo en el rostro. Lo vemos como un todo, y ahí vemos su postura de los brazos, la actitud con la que está sentado, su gestualidad, su corporalidad, lo que no podemos hacer en estas conexiones virtuales. Entonces, nos exige una mayor atención. Y por eso es que ahora se están dando cuenta, un año después de tanto uso de tecnología, el desgaste al que nos llevan las famosas reuniones virtuales, de las que aún no podemos salir de ellas. Pero lo que sí podemos hacer es desconectar, es tener pausas activas, es conectarte con tu respiración y darte cuenta que puedes ejercer un dominio sobre tus emociones, saber lo que está pasando y transitar todo esto con tu cuerpo y con tu mente en un equilibrio. De eso se trata la práctica. Entonces, ¿cuáles son los resultados para las empresas? Reduce el nivel de ausencias en el trabajo, retenemos el talento. Definitivamente, personas más enfocadas van a dar más resultados, por supuesto que sí. Y aquí se ve. Y además, empleados más saludables que conectan contigo y con el propósito de tu empresa. Para los empleados, definitivamente, reducción en el estrés y la ansiedad, más enfocados, más concentrados, más productivos, más creativos, mejor gestión de emociones, mucho más resilientes ante la situación que nos toca pasar, empáticos con lo que le ocurre al otro, compasivos con la situación que están atravesando muchos de nuestros compañeros, más alegres porque estoy más tranquila. Mis hormonas del estrés no se están segregando a la misma velocidad porque he incorporado la respiración. Definitivamente, más salud para mí, bienestar para mi familia y todos los que me rodean. Para los equipos, mejora la comunicación. Claro, si estamos todos más calmados, vamos a poder relacionarnos de mejor manera y por tanto reduciremos el nivel de conflictos y podremos estar mucho más colaborativos, más unidos como equipo y, como ya lo dije antes, seremos más productivos. Otro campo en el que ha ganado mucho terreno el mindfulness es la educación. Conocemos el sistema educativo tradicional, como todos lo conocemos, que fue creado en la época de la Revolución Industrial, en la que necesitaban formar más obreros, más gente que pueda entrar a una fábrica a producir. Esa fue la idea y el concepto de la educación en la Revolución Industrial. Pero hoy, que vivimos una revolución digital, no podemos pretender tener el mismo sistema educativo. Y sí, las escuelas en otras partes del mundo están cambiando. Y sé que hay muchos proyectos importantes en el país que están dando muestra de ello. La educación entonces debe inspirar, motivar para seguir aprendiendo. No nos debe limitar, no nos debe obligar y no nos debe impedir crear y crecer. Debemos saber que las habilidades para el siglo XXI, no lo digo yo, lo dice el Foro Económico,
mundial. Necesitamos personas que piensen y hagan las cosas distintas. Nuestros niños que están creciendo en el encierro de una pandemia van a demandar distintas habilidades. En el 2030, probablemente un gran porcentaje de las profesiones que nosotros conocemos van a desaparecer. Y entonces la pregunta es si estamos educando a los niños para ese futuro que necesitamos, para que tengan una capacidad para resolver conflictos, mayor solución a los problemas, que puedan compartir ideas, que sean reflexivos, que tengan un pensamiento crítico. Eso queremos todos. Y sí, claro, hay experiencias exitosas y buenas en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, que han incorporado el mindfulness a las aulas. Y claro, el objetivo principal siempre será sacar el máximo provecho al proceso de aprendizaje. Pero se dieron cuenta que no solo tenemos niños más concentrados y más atentos, sino que además los niveles de bullying se redujeron. Hay unos programas de educación socioemocional que se aplican en Estados Unidos, en escuelas de Nueva York, donde hay mucha violencia. Cuando los chicos adolescentes en riesgo han practicado programas de mindfulness, los resultados han sido muy buenos. Los ayuda a regular sus emociones, su nivel de estrés y de ansiedad, porque ahora no podemos negarlo, los niños están sometidos a mucho estrés. Si tienes hijos, yo te invito a que busques en internet prácticas de meditación, yoga para niños. Te comparto el nombre de Cynthia Sack, que es la autora del programa que en el que yo me certifiqué, que se llama Yomu, que tiene canciones hermosas para compartir con los niños y que necesitamos prestar atención a sus emociones porque el hecho de no relacionarse con otros niños, el hecho de estar encerrados, afecta su salud emocional. Y entonces, ¿qué más nos trae? Ayuda a formar personas más resilientes, más creativas, más compasivas, porque ya dejan de pensar solo en ellos, sino también empiezan a tener en cuenta al otro. Y así vamos conociendo la importancia del mindfulness en todos los ámbitos en los que se puede desarrollar. Tenemos entonces un par de minutos para hacer una práctica más. La vez pasada yo los invité a hacer la práctica del estar quieto y en silencio. ¿Hacía cuánto tiempo que no estabas quieto y en silencio? Ahora te invito a conectar con tu respiración. Algo que haces desde el primer día que viste a la luz en este mundo, pero del cual no somos conscientes. Entonces te pido que uses tus dos dedos. Si eres diestro, hazlo con la izquierda, y en mi caso, que soy zurda, lo haré con la derecha. Vamos a hacerlo una respiración en nuestras fosas nasales, ¿ok? Vamos a hacer una respiración. Inhalo 1, sostengo 2 y exhalo 1 nuevamente. Pero vamos a alternar, inhalar con la fosa nasal izquierda, sostengo 1, 2, exhalo, cambio de posición. Nuevamente, inhalo, sostengo, exhalo. Hay cosas que van a ocurrir. No me daba cuenta por cuál fosa nasal podía obtener mayor oxígeno. Recuerda, inhalo 1, sostengo 2, cambio de mano, exhalo 1. Puede que tengas alguna fosa nasal tupida, puede que recién te estés dando cuenta cuánto aire puedes sostener y vamos a continuar con esta práctica. Desprejuíciate si algún pensamiento llega a ti. Me parece un poco tonto esto que estoy haciendo, porque lo hago, porque queremos conectar con nuestra respiración. Queremos empezar a ser más conscientes de nuestro aquí y de nuestra ahora. Una última. Sostengo 2. Exhalo. El alternar por tus fosas nasales te va a ayudar mucho
a estar conectado con tu respiración y con el verte obligado a estar en el aquí y en el ahora. Llegamos entonces así a esta segunda clase de Mindfulness para tu bienestar. Yo soy Vanessa Caro, te agradezco por acompañarme. No sé si tenemos alguna duda o pregunta para escuchar. Gracias. Los saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Los invito a que me acompañen en la próxima clase porque vamos a ver no solo toda la importancia del mindfulness como hasta ahora, sino además a conocer qué pasa a la interna, qué nos pasa en el cerebro y en el cuerpo cuando estamos estresados. Vamos a hablar entonces del estrés en la siguiente unidad. Gracias y te invito a que te conectes siempre con tu aquí y tu ahora. Vive el momento presente. Buenas tardes.